El Brexit ha sucedido. We love Europe. We just hate the European Union. Ayer, 29 de enero del 2020, se votó la ratificación en el Parlamento Europeo aquí en Bruselas. ¿Pero qué significa esto? ¿Expulsarán a los Erasmus? ¿Se cerrarán las fronteras? ¿No podremos escuchar más a Adele o Harry Styles? ¿Levantarán unos muros enormes? La noticia no es buena, pero tampoco es catastrófica. We will always love you and we will never be far. Long live Europe. Este reportaje es una guía básica para entender de dónde viene el Brexit y sobre todo qué significa y qué sucederá en el futuro. He tenido la oportunidad de charlar y lanzar todas las preguntas interesantes a 3 expertos en política europea. Ellos son Pablo Rodríguez, corresponsal del Mundo en Europa. Lo primero que yo digo siempre cuando hablamos de Europa es que Europa no existe. Explícalo. Y coautor del libro Yo soy Europa junto a la grandísima Ana Boch. También he hablado con Irache García Pérez, eurodiputada desde el año 2004 y ahora presidenta del Grupo Socialista del Parlamento Europeo. Y el referéndum del Brexit inauguró la era de las noticias falsas en un contexto de desencanto general. Y que además ayer, 29 de enero, estuvo en ese hemiciclo, votó por el Brexit. No sabremos si a favor o en contra, luego lo veremos. También hablé con Olatz Arrieta, experta en política europea, periodista y corresponsal de EITB aquí en Bruselas. Sí, se van los 73 eurodiputados británicos, algunos con sensación de derrota, otros de victoria. Muchísimas de las preguntas que se os pueden pasar por la cabeza, ayer se las lancé, tenemos las respuestas, así que ahora los veremos. Ahora mismo estoy en el edificio del Parlamento Europeo aquí en Bruselas, donde ayer, 29 de enero, se votó la ratificación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, también llamado el Brexit. La votación es abierta. Fue uno de los momentos más espectaculares y más emocionantes que ha vivido este Parlamento Europeo en toda su historia. En el año 2016, Reino Unido celebró un referéndum con la pregunta de ¿queréis seguir siendo parte de la Unión Europea o, en caso contrario, queréis salir de la Unión Europea? Por el 51,8,9% ganó el salirse. This means that the UK has voted to leave the European Union. Y sí, el Tratado de la Unión Europea en el artículo 50 permite o entiende que un país, al igual que quiere entrar a la Unión Europea, entiende que ese país se quiera salir. 6 pages. The notification from Prime Minister Theresa May triggering Article 50. Eso sí, hasta ahora nunca antes había sucedido. We are very sad about the decision. En ese momento empezaron las negociaciones Londres-Bruselas para decidir cómo querían que fuese esa salida de Reino Unido de la Unión Europea. De ahí en adelante, ¿qué pasa con los turistas? ¿Qué pasa con los Erasmus? La gente que está trabajando en Reino Unido, la gente de Reino Unido que está trabajando en la Unión Europea, ¿qué pasa con la tarjeta sanitaria europea? ¿Qué pasa con el roaming? ¿Qué pasa con cientos y cientos y cientos de leyes que se han tomado? Esa es la pregunta. Un giorno particolare per l'Europa perché inizia una stagione nuova. A partir de ese momento, Reino Unido tenía 24 meses exactos, ni un día más, para negociar la salida, un Brexit ordenado, con la Unión Europea. Ese fin de las negociaciones, esos 24 meses de negociaciones, se tuvieron que prolongar más de una vez porque Londres no llegaba a ninguna conclusión. Se tuvo que prolongar 3 veces hasta que la fecha límite se convirtió en el 31 de enero del 2020. What happens at 11 p.m. this Friday, the 31st of January 2020, marks the point of no return. Once we've left, we are never coming back. Si para esa fecha, si para el 31 no se había llegado a ningún acuerdo, Reino Unido se saldría de la Unión Europea con un Brexit duro, es decir, de un día para otro dejar
todo lo que se había construido en la Unión Europea. Reino Unido se convertiría respecto a la Unión Europea como otro país cualquiera, como puede ser Estados Unidos, México, Venezuela, China, Japón o cualquier resto de países que no están en la Unión Europea. Y esa decisión se votó ayer, 29 de enero, aquí en el edificio del Parlamento Europeo en Bruselas, si llevar adelante un Brexit ordenado o, si en caso contrario, no hacerlo. Y sin ningún tipo de sorpresas y por el bien de todos, hubo 621 votos a favor de un Brexit ordenado con 49 votos en contra. Favorevoli 621, contrari 49, astenuti 13. El Brexit ordenado quedaba ratificado a 2 días de la fecha límite. Como a los otros 72 eurodiputados británicos, a la norirlandesa Martina Anderson ya le han traído las cajas para que vaya recogiendo sus cosas en su despacho de Bruselas. En breves explicaremos el significado del Brexit ordenado, aún así unas horas antes de esa votación y de ese debate. Quedé a escasos metros del hemiciclo con Pablo Rodríguez, periodista del Mundo en Bruselas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es el Brexit? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El Brexit es un desastre y es una cosa que no sabemos qué consecuencias va a tener. Normalmente la Unión Europea se acusa de que es muy aburrida, de que es algo lejana, distante, pero sobre todo es algo normalmente es predecible. Sabemos que va a ir despacito, pero sabemos que va a ir siempre un poquito hacia adelante y los plazos y todo lo que se va a hacer es bastante predecible. Esto es todo lo contrario. Tampoco ha sido una gran sorpresa porque desde los 70 y desde Margaret Thatcher siempre ha habido euroescépticos en Reino Unido y han sido bastantes los que han alzado la voz para salirse ya directamente. ¿Ha pillado esto de sorpresa a la Unión Europea? Ha pillado de sorpresa. Ellos siempre han sido unos tocanarices. Fíjate, entraron en el 73 Our most sincere congratulations. Y 2 años después ya hicieron un referéndum para ver si se iban. O sea, no llevaban ni 2 años y ya se querían ir. The British people, in clear and unmistakable terms, have made their historic decision that Britain shall remain a member of the European community. They have overwhelmingly supported the government's recommendation. Y siempre han ido eso, con un poco sí, un poco no, frenando, quedándose fuera de muchas cosas, desde el euro, de la zona de libre circulación que se llama Schengen. Hay muchas cosas que a ellos nunca les ha interesado del todo. Entonces, nunca ha sido extraño que tuvieran un papel muy especial. Pero que se acabaran yendo, eso sí que no se lo esperaba nadie. Y la Unión Europea básicamente se creó para evitar la guerra y para crear un periodo de paz en la Unión Europea, creando pues un espacio común económico. ¿Por qué antes sí que estaban interesados en ser partícipes de todo esto para no quedarse atrás o no quedarse aislados pues, respecto a Estados Unidos y ahora han decidido que les puede ir mejor ellos solos? Hay una parte de mero paso del tiempo. Es decir, la Unión Europea, concebida, como tú dices, hace 60 años, casi 70 años, como una respuesta a la guerra, a la destrucción, a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, y una construcción poco a poco de la gente que hasta antes de ayer se estaba matando en las trincheras y que ha funcionado extraordinariamente bien, eso para mucha gente ya no es bastante. Para la gente de tu generación, de la mía, que no sabe lo que es la guerra, que no la ha visto ni de cerca ni se la puede imaginar, simplemente la idea, esto tiene que hacerse porque es la paz, ya no vale, porque dicen, pero si no, ¿cómo va a haber guerra? Porque resulta algo inconcebible. Luego hay una parte de nacionalismo. Los británicos siempre han tenido un componente muy nacionalista, una nostalgia de la parte imperial, de creerse que ellos siguen siendo la gran potencia que fueron en el siglo XIX y principios del siglo XX, creen que pueden seguir siendo una gran potencia en el mundo por su parte y tienen esa idea que la derecha y la ultraderecha ha utilizado de recuperar la soberanía, volver a controlar, tomar nosotros las decisiones, que es una patraña monumental. Taking back control of our laws, borders, money, our trade, immigration system. Hay un discurso supremacista que hemos visto también en otros lugares. Es un movimiento que está en auge en muchos lugares del mundo. Hemos visto algo parecido en Estados Unidos. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. Estamos viendo en Hungría o en Polonia cosas similares. O sea, sí que hay un cierto componente de corte identitario. El debate que lo llamamos aquí en Bruselas sobre todo es de identitario, una búsqueda de cualquier tiempo pasado fue mejor, nosotros antes nos iba bien, no teníamos que cerrar la puerta porque no entraban los ladrones, antes no había tantos inmigrantes ni tantos negros y todo era más seguro. Leaders of the parties at Westminster, the two big parties, live in a fantasy world. They work in ancient buildings and they still think the buildings were built for an empire and they still think they're running an empire under a superpower.
Consequently, they have never told the British people the reality that we are a European country and not a superpower. Hay gente y medios de comunicación que dicen que con todo lo que está pasando Reino Unido va a salir perdiendo respecto a la Unión Europea porque bueno, se van a salir de los 27 y eso va a ser un varapalo bastante fuerte para ellos, pero que quizá lo hacen también para poder negociar en el futuro con, por ejemplo, Estados Unidos sin estar bajo la legislación europea, que es bastante dura, bastante segura, pero bastante dura. Ahora mismo, por ejemplo, en temas de comercio, la Unión Europea es lo que tiene competencias. Son los únicos que pueden negociar un tratado comercial, pues por ejemplo, como ha hecho la Unión Europea con Singapur, con Japón, con Canadá, o estaba negociando con Estados Unidos. Un país solo no puede hacerlo. Reino Unido, cuando esté fuera, va a poder hacerlo. Pero Reino Unido, en un mundo en el que las potencias son China, India y Estados Unidos, donde hay 500 o más de 1.000 millones de habitantes, es insignificante, no tiene fuerza. Y respecto al día de hoy, 29 de enero del 2020, ¿cuál es la crónica o cuál es la previsión de lo que va a suceder hoy en el Parlamento? Hoy el Parlamento ratifica el acuerdo de salida. Ya lo han hecho los británicos y el Parlamento Europeo, que tiene la última palabra, el Parlamento Europeo. 751 eurodiputados hasta hoy, 705 a partir del lunes, cuando se vayan los británicos. Políticos elegidos directamente por los ciudadanos son los que tienen que ratificar y lo van a ratificar. Entonces, a partir de ahora, simplemente esperar y el día 31 a medianoche, hora de Bruselas, se consuma la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Es algo que genera unas sensaciones muy extrañas, porque la Unión Europea, igual que es distante y nunca ha sabido comunicar muy bien, tampoco es muy buena a la hora de hacer cosas emotivas, de grandes actos de solemnidad. Ahí cada país con su bandera, su himno y demás logra llegar mucho más a la ciudadanía. Entonces aquí es una sensación extraña. ¿Se debería hacer un acto de duelo o eso es hacerle el juego a los euroscépticos? ¿Se debería hacer una fiesta o eso es una falta de respeto? ¿Y un corresponsal experto en temas europeos qué va a hacer? No va a llorar. No va a llorar. No se va a alegrar porque yo tengo un elemento de preocupación. Yo creo que efectivamente no sabemos cómo vamos a gestionar esto, no sabemos a lo que nos enfrentamos y tradicionalmente este tipo de situaciones de incertidumbre han sido muy malas para la Unión Europea. Somos extraordinariamente buenos en la Unión Europea gestionando crisis bidireccionales entre la Unión Europea y un solo país. Sabemos cómo tener una interlocución muy clara vis a vis, pero ante lo nuevo, ante algo que exige una labor de creatividad, de velocidad, de agilidad, esto no se nos da muy bien. Así que entramos en territorio desconocido, aguas no navegadas, que es la expresión tradicional que se dice en inglés, así que lo veo con un poco de cautela, con un interés periodístico brutal, porque esto es algo que nunca antes ha ocurrido y que muchos pensaban que jamás iba a ocurrir, con un poco de inquietud, porque aunque las malas noticias son siempre más noticias que las buenas, bastantes malas noticias hemos tenido ya en la última década aquí en Bruselas como para nuevas sorpresas. Pues muchísimas gracias. Después de la entrevista con Pablo, empezó el pleno en el hemiciclo. Empezarán homenajeando a las víctimas y a los supervivientes del Holocausto. Con la commemorazione della giornata internazionale dedicata alla memoria delle vittime dell'Olocausto e del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz. También hablaron brevemente sobre el coronavirus y sobre el temporal que ha azotado España y después ya empezó el debate por el Brexit. Hubo comparecencias muy emotivas porque ayer era el último día en el que iban a estar aquí en este edificio todos los miembros del Parlamento Europeo que son de Reino Unido. El debate de ayer era su despedida. I speak as a very proud daughter of a Scottish soldier who landed on D-Day in the beaches of Normandy. We are all Europeans. We are certainly leaving the European institutions, but we are not leaving Europe. I hold in my heart the knowledge that one day I will be back in this chamber celebrating our return to the heart of Europe. Thank you. Incluso pudimos ver a los más de 600 eurodiputados que estaban aquí cantar la letra escocesa de Auld Lang Syne, que es himno de entierros y despedidas.
Una de esas intervenciones fue la de la presidenta de los socialistas, Iratxe García Pérez. El 1 de febrero, el Reino Unido pasará formalmente a ser un país tercero y perderá todos sus derechos políticos. Pero en todo lo demás, nada cambiará hasta que termine el periodo transitorio. Con la que tuvimos el placer de hablar justo después de su intervención y antes de que empezasen las votaciones. ¿Cómo se está viviendo todo desde el hemiciclo? Porque sigue el debate, ¿verdad? Sí, sigue el debate. Hoy votamos ya finalmente el acuerdo y evidentemente se vive desde distintas perspectivas, desde la familia socialdemócrata igual que desde la mayoría del hemiciclo, con mucha tristeza, evidentemente. Creo que en Reino Unido lo que ha ocurrido es que la estrategia de los populistas y de la extrema derecha de utilizar la desinformación y la mentira ha surtido efecto. Y en un debate sobre la pertenencia o no a la Unión Europea se han utilizado muchísimos otros argumentos que nada tenían que ver con Europa y se ha usado los problemas de la ciudadanía trasladándoles que Europa era el problema cuando eso no es cierto. En el referéndum del Brexit se habló de casi todo, menos de Europa. 2020 será un año de transición mientras que Reino Unido adapta su salida de la Unión Europea, pero en el resto de Europa, ¿qué va a pasar y sobre todo cómo va a afectar esto a España? Bueno, lo que hoy votamos no es la salida del Reino Unido, eso lo decidieron los británicos y británicas en un referéndum. Hoy lo que votamos es el acuerdo de retirada. Porque una salida sin acuerdo hubiera provocado una situación de verdadero problema, ¿no?, en todos los países. ¿Qué es lo que ocurre ahora durante este año de transición? Pues que durante este año garantizamos los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y los ciudadanos de Reino Unido en Europa, que se sigan manteniendo de la misma manera que hasta ahora, es decir, se mantienen los mismos derechos de la ciudadanía y también las normas de mercado interior y las reglas europeas, es decir, es un año de transición y en estos próximos meses lo que hará el Reino Unido con Europa es negociar esa futura relación, ¿no? ¿Cómo vamos a relacionarnos a partir de ahora? ¿Está en peligro el proyecto de la Unión Europea? El proyecto de la Unión Europea, por parte de algunos, evidentemente está en peligro porque tiene un objetivo muy claro y es destruir el proyecto europeo. Y además han participado de las últimas elecciones europeas y están aquí en este Parlamento y el objetivo es muy claro, dinamitarlo desde dentro. Por lo tanto, eso nos tiene que hacer entender que a la ciudadanía que confiamos en el proyecto de Europa, desde la diversidad y desde la diferencia ideológica, que evidentemente existe. Aquí tenemos diferentes ideologías, diferentes lenguas, diferentes culturas, pero tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones fundamentales. Es el apoyo a la diversidad, es la solidaridad entre los Estados miembros y creo que eso nos tiene que hacer más fuertes, ¿no? Cuanto más en peligro está el proyecto europeo, más necesaria es Europa. ¿Cómo se despedirán a los miembros del Parlamento Europeo del Reino Unido? ¿Va a ser una celebración alegre, triste? ¿Van a participar todos? ¿Vais a estar todo el mundo? ¿Cómo va a ser? Bueno, tendremos aquí la votación y evidentemente, insisto, cada uno siente las cosas de una manera, ¿no? Habrá quien intente trasladar alegría, pero la gran mayoría del Parlamento es un día triste para nosotros. Evidentemente nosotros, por ejemplo, en el Grupo Socialista esta mañana hemos hecho un evento con nuestros compañeros, con los trabajadores, porque tenemos que pensar que aquí hay diputados y diputadas, pero también hay trabajadores, tanto del Parlamento como de otras instituciones, y hemos querido tener un acto con todos ellos, sobre todo para darles las gracias por su contribución en el proyecto europeo y para decirles que les esperamos, que esto no es una despedida y que esperamos que en breve puedan volver a estar con nosotros. Genial, pues muchísimas gracias, Iratxe. Iratxe volvió al hemiciclo y sin sorpresas sucedió lo previsible, 621 votos a favor por el Brexit ordenado. Resumiendo, ¿qué significa el Brexit ordenado? Si estás trabajando allí, este 2020 puedes seguir trabajando allí. Si quieres viajar a Londres, lo puedes seguir haciendo este 2020. Si eres Erasmus, este 2020 lo puedes seguir haciendo. El roaming, lo mismo, funcionará. La tarjeta sanitaria europea, lo mismo, funcionará. Eso sí, solo durante 2020, mientras el periodo de transición. Serán 11 meses donde Reino Unido tendrá que negociar con la Unión Europea cómo quieren construir su futuro. Aquí se decidirá si en un futuro van a seguir contando el Reino Unido con la Unión Europea aún sin ser parte de ella, o si van a decidir cortar la relación. Van a tener que decidir si en este mundo globalizado van a querer negociar
todo independientemente con superpotencias como Estados Unidos, como China o como ahora la Unión Europea. La mayoría de los eurodiputados no son nada optimistas y creen que Reino Unido tiene todas las de perder con esta salida de la Unión Europea. Por parte del Reino Unido, Nigel Farage y Boris Johnson, dos de los arquitectos y artífices del Brexit, aseguran un futuro prometedor, aunque sin dar demasiados detalles. Aseguran que tienen todo el apoyo de Donald Trump, aunque lo que no sabemos es si Donald Trump es el que tiene todo el apoyo de los estadounidenses, porque no sabemos si va a repetir presidencia en el futuro. I come to you from the United Kingdom with a message of hope and a message of optimism. Eso sí, previamente Trump ya les había prometido un acuerdo gigantesco Washington-Londres. Lo que sí que es verdad es que los tres perfiles son bastante parecidos. Tras esa votación del Brexit ordenado, mientras que todos los periodistas preparaban sus crónicas, nos acercamos hasta los estudios de la televisión vasca, de la ETV, aquí en Bruselas, para hablar con la periodista Olatz Zarrieta. Zein izango litzake gaurko egunaren kronika? Kronika izango litzateke, nekatuta gaudela Brexitarekin, azkenean iritsi da egun hori, eta ja pentsatzen genuen ez zigula inolako efektorik eragingo, ze 3 urte eta erdi daramatzagu gai honetaz hitz egiten, baina gaur bai nabaritu da, hola egun historiko horietako badala eta nabaritu da. Esango zenuke gaurko erabakiarekin Europak lidergotza galtzen duela? Lidergotza ez dakit galtzen duen, nik uste Europar Batasuna liderra dela gauza askotan, merkataritzan, arauak ezartzeko orduan, eta beste batzutan ez, militarki, NATOren pean dago, eta, ekonomikoki superpotentzia bat da, eta baino zalantzari gabe indarra galdu du. Hori bai, nik uste dut ez dagoela inolako zalantzarik Europar Batasunak indarra galdu dula, batez ere diplomatikoki eta militarki. Ez daztu behar, erresuma batua, nazio batuen segurtasun konseiluan dauden 5 eserleku preziatu horietako batean eserita dagola, arma nuklearrak dauzkala, eta Europan dagoen indarre militar handienetariko badala, eta noski diplomatikoki ere ikaragarrizko pisua daukan herrialdea dela. Eta alde hortatik, Europar Batasuna nik uste ahulduta atera dela. Esango zenuke Europar Batasunak hotz edo neutralegi jokatu duela azkeneko urte hauetan? Brexitarekin esan edezu? Bai. Bai, nik uste Europar Batasunak beti izan dula zera hau, ez, klubak gara, danak hemen batera gaude, baina ni, bakoitzak bere etxean egiten dituen gauzetan en naiz sartuko. Beti egon da zera distantzia hori mantendu nahi, ez? Beti batez ere publikoki. Eta Junckerrek berak esan ziotenean, presidentzia utzi eta gero batzordean, zein da zure akatsarik handiena, eta berak esan zuen. Nik uste nire akatsarik handiena izan dela Bruselak ez zuela kanpainarik egin Brexitaren kontra. It was a mistake not to intervene and not to interfere. Because we would have been the only ones to destroy the lies which were circulated around. I was wrong to be silent. Hor isili mantendu ziren, ez zutelako hor eskua sartu nahi, ez? Eta hori akatsa izan zela, ze argi dago han Londresen kontatu zizkieten gauzak eta gobernua kontatzen zituen gauza asko ez zirela egia, ez? Eta zer gertatu daiteke beste herrialdetako talde euroeszeptiko edo ultraeskuindarrekin? Nik uste orain talde euroeszeptiko askok Brexitarekin gertatu dena ikusita, ze zaila da ateratzea eta ze komplikatua eta nolako kaosa sortu daiteken, nik uste pixka bat atzera egin dutela, ez? Eta Europar Batasunak erakutsi duela, alde nahi egin dezu, pena ematen digu, baina ospa, alde egin, ez? Alde hortzatik ez daukala inolako arazorik norbaitek alde egin ebelin badu, alde egiteko, ez? Nik uste talde euroeszeptikoei ez diela asko lagunduko, behar orain ez, irtera oso zaila izango da, eta oso konplexua izango da, eta Britainiarrek asko sufrituko dute, eta Europar batzuek ere bai. Baina epe luzera, erresuma batuari dana ondo ateratzen bali mazaio, orduan bai izan daitekela adibide modukoa. Hay quien dice que la salida del Reino Unido de la Unión Europea juntará aún más al resto de países, a los 27. Eso sí, lo único que está claro es que toca un año 2020 de muchísimo trabajo. El resto son incógnitas que iremos descubriendo con el tiempo.